La noche se había cerrado sobre el pueblo como una manta gruesa, húmeda, con ese olor característico de tierra mojada mezclada con hojas secas que crujen suavemente bajo los pasos. Era una de esas noches que parecen detener el tiempo. No había carros pasando, no se escuchaban perros, ni siquiera el zumbido lejano de motocicletas, que casi siempre rondaban cerca del centro aún después de las 10. Esa noche algo en el ambiente era distinto, muy distinto. Samuel lo notó. No porque fuera supersticioso, ni porque creyera en las historias que su abuelo le contaba cuando era niño. De hecho, Samuel siempre fue el escéptico del grupo, el que se burlaba cuando alguien decía haber visto algo raro en la carretera vieja o una sombra al filo del monte. Él era de los que necesitaban pruebas, de los que querían ver, tocar, grabar, revisar. Pero aún así, esa noche le pesaba en el pecho una sensación que no lograba identificar. Habían salido a relajarse, a beber unas cervezas y platicar tonterías, como casi todos los fines de semana. En la mesa estaban Fede, el más supersticioso, Luis, el bromista, y Daniela, la única del grupo que parecía tener algo de sentido común. Pero entre carcajadas y relatos exagerados surgió el tema que siempre terminaba saliendo cuando el ambiente se ponía más callado: el cementerio del pueblo. Ese lugar, viejo como el mismísimo polvo, plantado a las afueras junto al camino de terracería, donde cualquiera que hubiera nacido ahí sabía que algo pasaba. No era un cementerio bonito, de esos con mármol blanco y flores nuevas. No, este era antiguo, con tierra quebrada, muros resecos, lápidas amarillas y nombres borrados por décadas de viento. Dicen que si te quedas dentro después de medianoche, alguien te sigue cuando sales, soltó Fede bajando la voz para sonar dramático. Samuel rodó los ojos. Eso es puro cuento, es sugestión, güey. Como todo lo que dices. Fede le lanzó una mirada seria. Mi abuelo trabajó ahí, tú lo sabes, y él nunca contaba mentiras. Él decía que el cementerio cambia de forma, que los muertos no descansan en paz, que a medianoche ese lugar pertenece a ellos. Luis rió con fuerza. Ay, ya, Fede. Mejor cállate que la Dani se va a asustar. Daniela, sin embargo, no se reía. Miraba la mesa pensativa. Mi mamá dice lo mismo, que no es lugar para andar jugando, y menos a medianoche. Pero Samuel no tenía miedo, o creía que no lo tenía. Empujado por la mezcla de alcohol, orgullo y ese deseo juvenil de demostrar que nadie podía intimidarlo, dijo la frase que nadie esperaba escuchar. Pues yo voy. A todos se les congeló la sonrisa. ¿Cómo que vas?, preguntó Luis. Que voy al cementerio. Ahorita. Y me quedo ahí hasta medianoche. Les mando un video para que vean que no pasa nada. Daniela negó con la cabeza. No es buena idea, Sam. En serio. No por los cuentos, sino porque está solo, está oscuro, es peligroso. Pero Samuel ya estaba decidido. Esa era la peor parte de su personalidad. Una vez que decía que haría algo, lo hacía. No por valentía, sino porque su orgullo no le permitía dar marcha atrás. No pasa nada, insistió. Si tanto miedo tienen, pues quédense aquí esperándome. Y así comenzó todo, con una apuesta estúpida, una que jamás debió aceptar. El camino hacia el cementerio era largo, aunque no tanto en distancia. Lo largo era la sensación, esa extraña presión en el aire mientras avanzaba por la terracería, iluminado solo por la luz amarillenta de un poste que parpadeaba, como si estuviera a punto de apagarse para siempre. Samuel iba grabando con su celular. Aquí voy, decía, para que no empiecen con sus mamadas de que sí, que no, que se escuchó un grito. Voy entrando. Nada pasa. Se detuvo frente a la reja de hierro, herrumbrosa, torcida en algunas partes, fría al tacto. El viento sopló desde adentro, como si el aire escapara del cementerio en lugar de entrar. No era un viento normal. Era húmedo, helado, y olía a algo parecido al metal viejo. El candado estaba abierto. Eso sí lo sorprendió, pero no lo suficiente como para hacerlo retroceder. Empujó la reja. El chirrido que produjo fue largo, demasiado largo. Parecía un lamento. Samuel tragó saliva, aunque lo disimuló ante la cámara. Pinche portón oxidado, bromeó. La luna estaba alta, redonda, pero tenue, cubierta por nubes que pasaban rápidas como si huyeran de algo. La luz alcanzaba a iluminar algunas lápidas cercanas, dejando sombras extrañas y deformadas que se retorcían con el viento. Una lápida tenía flores marchitas, tan secas que parecían hechas de papel quebradizo. Otra estaba completamente rota, como si alguien hubiera intentado destruirla desde dentro. Las estatuas eran sin duda la parte más inquietante. Figuras de ángeles con los ojos gastados, manos extendidas, alas manchadas por décadas de polvo y humedad. Samuel avanzó entre ellas. Nada. Pinche lugar feo, sí. Pero no pasa nada. Sin embargo, la cámara registró algo que él no vio. Muy al fondo, detrás de una lápida alta como un muro pequeño. Una figura, oscura, inmóvil, observándolo.
El reloj marcaba 11:45 cuando Samuel dejó de grabar un momento para revisar mensajes. Ninguno había llegado. El celular mostraba señal completa, pero algo en la pantalla parecía más lento de lo normal, como si el aparato trabajara pesado, arrastrando cada comando. Los sonidos nocturnos comenzaron a desaparecer. No había viento, no había insectos, nada. Era como si alguien hubiera apagado el mundo exterior. Samuel intentó no darle importancia, pero su respiración comenzaba a sentirse más corta. Había entrado confiado, incluso divertido, pero ahora la diversión se había evaporado y una sensación densa se acumulaba en el estómago. Miró la pantalla de su celular. 11:56 p.m. Faltaban 4 minutos, pero algo extraño ocurrió. El reloj pareció tardar más de lo normal en pasar de un minuto al otro. Samuel frunció el ceño. ¿Qué pedo? ¿Mi celular se trabó? No, no estaba trabado. Estaba resistiendo. El ambiente se tornó más frío. No frío normal, frío que cala en los huesos. Samuel empezó a caminar hacia la salida por simple instinto, aunque no quería admitir que tenía miedo. La reja estaba lejos, pero podía verla a lo lejos, o eso creyó. A mitad del camino, la vio desvanecerse, parpadeó, se frotó los ojos. La reja estaba ahí, pero ahora, más lejos, mucho más lejos. El cementerio había cambiado, o el camino, o él. No supo cuál de las opciones era la correcta. Miró la hora otra vez. 11:59 p.m. Samuel sintió que su corazón se aceleraba. Era ridículo estar nervioso por la hora, pero algo en su interior gritaba que tenía que salir ya. Dio un paso hacia la reja, y entonces la hora cambió. 12 p.m. Medianoche. En ese preciso instante, el viento dejó de existir. El cielo se oscureció. La luna desapareció detrás de las nubes como si hubiese sido apagada. Samuel sintió un peso sobre él. No un peso físico, un peso existencial. Y entonces escuchó el primer sonido, un susurro. Vete. Samuel giró en todas direcciones. No había nadie. El susurro volvió, más claro, más cerca. Vete. Ahora, la garganta se le secó. El aire se volvió espeso como si respirara humedad pura. ¿Quién está ahí?, preguntó intentando sonar firme, pero su voz tembló ligeramente. No hubo respuesta, solo otro susurro, una palabra, una advertencia. Corre. Las sombras se movieron. No por la luz, las sombras se movieron solas. Samuel dio un paso atrás, luego otro, y entonces lo escuchó. Un golpe seco, como si una lápida hubiera caído, justo detrás de él. Se volvió de inmediato. La lápida estaba partida, completamente rota, como si algo o alguien la hubiera empujado desde dentro. La voz volvió, pero ya no era un susurro, era un murmullo múltiple, cientos de voces, superpuestas, profundas, ahogadas. Samuel retrocedió respirando entrecortado. Intentó grabar. El celular no respondió. Intentó llamar. Sin señal. El murmullo aumentó. Las sombras se alargaron. Y entonces lo vio. Al fondo. En el límite entre la sombra y lo poco que quedaba de luz lunar. Un hombre. De pie. Completamente quieto. De traje negro antiguo como de principios del siglo pasado. Pero no se le veían bien las facciones. Su rostro estaba cubierto por algo oscuro. Una sombra espesa, vibrante, viva. El hombre levantó una mano y lo señaló. No debiste quedarte. Su voz era hueca. Retumbaba, pero no alrededor. Retumbaba dentro, dentro del pecho de Samuel, dentro de sus huesos. El joven dio un paso atrás, tropezó y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, el hombre ya no estaba. Pero su voz sí. Ahora, eres de nosotros. La tierra tembló bajo sus pies. El aire dentro del cementerio se volvió más pesado, como si cada molécula tuviera memoria y resentimiento. Samuel avanzaba despacio, con la linterna apuntando al piso por miedo a que al alzarla encontrara algo que no quisiera ver. La reja ya había quedado atrás. La sensación de estar dentro ahora era total, casi física, como si hubiera atravesado una frontera invisible que separaba la realidad del resto del mundo. Lo primero que notó fue el susurro. Era leve, tan bajo que por un segundo pensó que eran hojas secas moviéndose con el viento. Pero no había viento. Las ramas de los árboles estaban quietas, inmóviles como huesos antiguos. Y sin embargo, aquel murmullo seguía ahí, casi como si el propio cementerio respirara. No, no es nada, se dijo a sí mismo, aunque su voz sonó más frágil de lo que pretendía. Decidió caminar entre las lápidas. Había muchas, alineadas de forma irregular, algunas rotas, otras cubiertas de musgo, otras inclinadas como si hubieran estado luchando por no hundirse en la tierra. Todo olía a humedad vieja, a abandono.
A unos metros, una estatua de un ángel parecía observarlo. Sus ojos vacíos apuntaban directamente hacia él, como condenándolo por haber entrado. El mármol estaba resquebrajado, y por las grietas brotaba una sombra espesa que no reflejaba la luz de la linterna. Samuel tragó saliva. Tranquilo, tranquilo. Pero el murmullo volvió, esta vez más claro. Un sonido que no venía de una dirección específica, sino de todas, como si las voces estuvieran dispersas, atrapadas en cada lápida, en cada raíz del suelo. Decidió mirar la pantalla del teléfono. 11:49 p.m. Le quedaban poco más de 10 minutos para la medianoche. Y por extraño que pareciera, una parte de él quería que el tiempo se detuviera antes de llegar al minuto cero. Avanzó un poco más, pasando entre tumbas antiguas. De repente, la linterna cayó directamente sobre una lápida particularmente grande, desgastada, cubierta de símbolos que no logró reconocer. Parecían marcas hechas a mano, torpes, profundas, como si alguien hubiera raspado desesperadamente con algo filoso. Los surcos seguían patrones circulares, cruzados en forma de espiral, y en el centro había un nombre apenas legible: Tomás Alvarado. La fecha de defunción estaba tan erosionada que parecía haber sido borrada intencionalmente. Entonces escuchó un clic muy suave a sus espaldas, como si alguien pisara una rama seca. Se congeló. Muy lentamente se giró, estirando la linterna hacia donde creía que había venido el ruido. La luz tembló apenas, pero no vio nada. Solo oscuridad entre los árboles. Oscuridad densa. Un silencio que presionaba los oídos. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, aunque de inmediato se arrepintió. El murmullo cesó. Demasiado abrupto, como si alguien hubiera apagado algo. En ese momento Samuel sintió que la temperatura descendía. Se abrazó el pecho intentando retener algo de calor. Su respiración se volvió visible, como humo. El frío no era normal. No correspondía a la noche. No correspondía a nada humano. Un pensamiento cruzó su mente. ¿Y si realmente no estoy solo? Miró de nuevo la tumba del tal Tomás Alvarado. Su linterna iluminó una grieta que antes no había visto. Era larga, estrecha y descendía hasta el suelo. Parecía que la tierra alrededor había sido alterada, movida, recientemente. Samuel retrocedió 2 pasos. El murmullo regresó, esta vez transformado. Ya no era un susurro, sonaba más parecido a un quejido, un lamento, un llanto profundo, ahogado, que venía del suelo. La tierra vibró levemente. No, 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 susurró él negando con la cabeza. Retrocedió otro paso, entonces lo vio. La tierra frente a esa tumba, justo en la grieta, se movió, ligeramente pero lo suficiente para distinguir un gesto vivo, como si algo allí abajo se estuviera esforzando por salir, por empujar hacia arriba, por abrirse paso desde dentro del ataúd. La linterna de Samuel temblaba en su mano. Sentía el pulso en los dedos, en el cuello, en las sienes. Su corazón golpeaba como si quisiera escapar del pecho. Y entonces, una uña salió, una uña humana, pálida, cargada de tierra negra hasta la mitad. Golpeó la superficie. Samuel gritó y echó a correr sin mirar atrás. No había recorrido más de 10 metros cuando algo aún peor sucedió. El murmullo se transformó en voces, voces claras, voces angustiosas, decenas de ellas hablando al mismo tiempo, diciendo palabras sin sentido, algunas suplicando, otras riendo con un eco roto, otras simplemente llorando. «Samuel», susurró una de ellas con una claridad espantosa. Él se detuvo en seco, porque esa voz era la de su abuela. La misma entonación, la misma tristeza en la caída final de cada frase, idéntica. Pero ella había muerto hacía 6 años. «No, tú no eres ella», murmuró él con lágrimas acumulándose sin permiso. «Ven conmigo», dijo la misma voz. «Ven conmigo, mijo. Déjame verte». Una vez más, Samuel apretó los dientes. «Cállate, cállate, cállate», gritó. Corrió hacia la salida, pero al acercarse al portón, el metal ya no estaba abierto. La reja que antes había quedado entreabierta cuando logró entrar, ahora estaba cerrada, cerrada por completo, como si hubiera sido empujada desde afuera. Samuel se aferró a los barrotes y tiró con fuerza, pero no se movían, no cedían ni un milímetro. Los golpeó con el hombro, con el pie, incluso con la linterna. Nada. El frío se intensificó. Atrás de él, pasos, lentos, pesados, arrastrados, como si alguien caminara con botas muy viejas o con pies que ya no recordaban cómo caminar. Samuel no quería girarse, no quería ver, pero lo hizo, y lo que vio no era humano. Era una figura alta, delgada, vestida completamente de negro. Un sombrero de ala ancha cubría su rostro, el mismo que había aparecido antes a la distancia, el mismo que había observado desde el muro. Ahora estaba frente a él, a unos 5 metros, quieto, inmóvil,
Ni siquiera respiraba. Samuel levantó la linterna con manos temblorosas. La luz iluminó el torso de la figura. Parecía hecho de sombra sólida, como si la oscuridad misma hubiera decidido tomar forma humana. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí?, preguntó Samuel con voz quebrada. El hombre de negro inclinó la cabeza apenas unos grados, como si estuviera analizando cada parte de él. Y entonces habló. Su voz era profunda, un eco que no pertenecía al mundo de los vivos. Medianoche, dijo. Aún no es medianoche. Samuel tragó saliva, confundido y aterrorizado. El hombre de negro levantó lentamente una mano, y cuando lo hizo, la tierra bajo sus pies vibró. Todas las tumbas alrededor empezaron a crujir. Algunas lápidas se inclinaron, varias se movieron, como si los muertos debajo se despertaran de un sueño demasiado largo. Regresa, ordenó la figura. Aún no puedes irte. Samuel retrocedió hasta pegar su espalda contra la reja cerrada. La figura avanzó un paso. Cada paso resonaba como si pisara madera hueca, pero el suelo era tierra. Era imposible. Era antinatural. No te llevaré, dijo la figura. No aún. Samuel, desesperado, intentó trepar la reja. Metió el pie en uno de los barrotes, luego el otro, tratando de alcanzar la parte superior. Pero el frío era tan intenso que sus dedos no respondían bien. La linterna cayó al suelo y rodó alejándose, iluminando tangencialmente la figura negra. Entonces algo mucho peor ocurrió. Una mano lo tomó del tobillo, una mano fría, una mano que venía del otro lado de la reja, pero allí no había nadie. Samuel gritó y perdió el equilibrio, cayendo hacia atrás. Golpeó el suelo con la espalda y el aire salió de sus pulmones con un quejido agudo. Se incorporó con dificultad, respirando agitado. La figura negra se acercaba. La reja parecía más alta, más impenetrable. El murmullo se transformó en gritos. El suelo vibró bajo su cuerpo. La linterna osciló, iluminando algo detrás del hombre de negro. Algo emergiendo de la tumba de Tomás Alvarado. Un brazo, luego otro, y una cabeza sin ojos. Samuel sintió que la razón se le resquebrajaba. «¡No!», gritó cubriéndose la cara. El hombre de negro extendió un brazo hacia él. «Escucha», dijo. «Aquí nadie muere sin permiso». Entonces la campana del pueblo sonó. Dong, 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 medianoche. El hombre de negro dejó de moverse. Las voces se silenciaron. El aire se volvió estático, y Samuel supo, sin entender cómo, que aquella noche apenas comenzaba. El último dong de la campana quedó suspendido en el aire como una onda invisible que atravesó cada centímetro del cementerio. Parecía que el sonido tardaba demasiado en desvanecerse, como si las piedras mismas lo absorbieran, lo retuvieran o lo necesitaran. Samuel permaneció tirado en el suelo temblando, con la espalda fría por el contacto con la tierra húmeda. La reja detrás de él seguía siendo una muralla imposible. Frente a él, el hombre de negro había dejado de avanzar. Estaba quieto nuevamente, tan inmóvil como una sombra proyectada en mármol. Y entonces ocurrió algo que Samuel no esperaba. Abrió los ojos. Los ojos del hombre de negro no eran ojos humanos. No brillaban. No reflejaban nada. Eran dos pozos infinitamente negros, tan profundos que parecían absorber la luz que los rodeaba. No había pupilas. No había iris. No había emoción. Eran vacíos. Vacíos como aquello que llega cuando ya no queda nada. Samuel sintió que una fuerza invisible oprimía su pecho. Le costaba respirar. Era como si el aire alrededor hubiera espesado, como si cada inhalación se convirtiera en una lucha contra algo que no quería que él siguiera vivo. El hombre de negro levantó lentamente la cabeza, como si escuchara algo que Samuel no podía oír, y entonces respondió a ese silencio. «Ya es medianoche», dijo con una voz que sonaba como un eco enterrado bajo siglos. A sus pies la tierra volvió a estremecerse. Detrás de él, la tumba de Tomás Alvarado se abrió más. El muerto sin ojos emergió casi por completo del agujero, moviéndose de forma convulsa, rígida, antinatural, como si sus huesos no recordaran cómo encajar correctamente. Cada movimiento venía acompañado de crujidos agudos como madera vieja partiéndose. Samuel gritó, o quiso gritar, pero su voz no salió. La figura cadavérica se enderezó lentamente, con la cabeza ladeada hacia un lado, la boca abierta en un gesto que no parecía un intento de respirar, sino de oler. El hombre de negro levantó una mano, y el cadáver se detuvo. «No te he llamado aún», dijo la sombra. El muerto inclinó la cabeza, obediente, como un animal entrenado. Samuel temblaba tanto que apenas podía pensar, pero sabía una cosa: debía levantarse, debía moverse, debía alejarse de ellos, de cualquier forma posible. Reuniendo fuerzas que no sabía que tenía, apoyó la mano en el suelo y trató de ponerse de pie. El frío era tan intenso que sentía las articulaciones entumecidas,
como si su cuerpo se hubiera endurecido en segundos. Logró ponerse de rodillas, y fue entonces cuando algo más cambió. Las voces regresaron, pero esta vez no eran gritos, no eran lamentos, no eran susurros sin forma, eran nítidas, organizadas, como si todas las almas del cementerio hablaran al mismo tiempo, recitando una misma frase en un idioma imposible, un idioma que rasgaba el aire, un idioma que hacía temblar las piedras. Samuel se cubrió los oídos, pero era inútil. La voz parecía resonar dentro de su cabeza, no fuera de ella. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Balbuceó sin esperar respuesta. El hombre de negro bajó la mano lentamente y dio un paso hacia él. Esta vez su cuerpo sí se movió con fluidez, como si hubiera despertado verdaderamente. Están pidiendo permiso. Samuel parpadeó, confundido, aterrorizado. ¿Permiso para qué? El hombre de negro inclinó la cabeza, como si evaluara si Samuel merecía saber la respuesta. Permiso para vivir. Samuel sintió un escalofrío que no era solo miedo, era comprensión repentina. El cementerio no estaba lleno de muertos. No exactamente. Había algo más, algo atrapado, suspendido, esperando. Pero eso no es posible, dijo Samuel con voz entrecortada. Aquí no hay nada imposible, respondió la figura negra. El muerto sin ojos dio un paso hacia adelante. Un sonido como huesos chocando llenó el aire. Su mandíbula se movió como si intentara formar una palabra, pero lo único que salió fue un sonido hueco. El hombre de negro extendió una mano hacia él sin tocarlo, solo señalándolo. No te acerques, ordenó. El cadáver se detuvo inmediatamente. Samuel sintió una punzada de esperanza. ¿Acaso esa cosa lo estaba protegiendo? ¿O solo estaba reservándolo para algo peor? ¿Qué? ¿Qué quieres de mí?, preguntó por fin, sin fuerzas para ocultar su miedo. El hombre de negro no respondió de inmediato. En vez de eso, giró lentamente la cabeza hacia la tumba de Tomás Alvarado, y luego hacia las demás lápidas. La neblina comenzó a levantarse desde el suelo, espesa, casi líquida, deslizándose entre las tumbas como si tuviera vida propia. Cada lápida tembló ligeramente, como si algo debajo golpeara desde dentro. Samuel se llevó la mano al pecho. Su respiración era irregular. Cada inspiración costaba más. El aire estaba pesado, demasiado pesado. El hombre de negro volvió a mirarlo. «No estoy aquí por ti», dijo al fin. Samuel parpadeó confundido. «¿Qué?». La figura negra avanzó un paso más. No sonaba como pasos normales. Cada uno hacía vibrar la tierra, como si su peso fuera imposible de contener. «Tú solo abriste la puerta». «¿Puerta?», repitió Samuel. El hombre de negro levantó un dedo apuntando al cielo. «La medianoche es un límite, una frontera. Cuando entraste antes de tiempo, creaste una brecha, un espacio donde las leyes no se aplican». Samuel sintió que su sangre se helaba aún más. «No, no lo sabía. Yo solo…». La figura lo interrumpió. «Los vivos siempre creen que pueden entrar y salir sin consecuencias». Samuel no supo qué responder. Su mente giraba tratando de encontrar un sentido a todo aquello, pero no había sentido posible. Todo era demasiado grande, demasiado oscuro, demasiado antiguo. ¿Puedo salir?», preguntó casi suplicando. El hombre de negro pareció considerarlo por un momento. «No hasta que la puerta se cierre». ¿Cuándo se cierra?» El silencio se estiró demasiado. Demasiado. El hombre de negro bajó la mirada hacia Samuel y respondió. «Cuando tú decidas quién se queda». Samuel lo miró sin comprender. «Decidir quién se queda. ¿Qué significa eso?». El muerto sin ojos volvió a moverse, esta vez dando un paso más hacia ellos. La mandíbula colgaba torpemente y su respiración, si es que era respiración, sonaba como un jadeo profundo, como aire pasando por un pulmón que ya no existe. «Ellos quieren volver», dijo el hombre de negro. «Quieren un cuerpo, una voz, un lugar en el mundo de los vivos». Samuel negó rápidamente, horrorizado. «No, eso no, yo no puedo elegir eso. Es imposible». El hombre de negro extendió su mano hacia él, no para atacarlo, sino para mostrarle algo. De su palma surgió una luz tenue, azulada, que comenzó a expandirse lentamente en el aire. Aquella luz formó imágenes que Samuel reconoció al instante. Su abuela, sonriendo, sentada en el porche de la vieja casa donde él solía visitarla cuando era niño. Samuel sintió como el corazón se le apretaba en el pecho. Ella no puede estar aquí», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «Está atrapada», dijo el hombre de negro, «como muchos otros. No puede irse mientras este lugar permanezca abierto». «No». Samuel murmuraba como si negar pudiera cambiar algo. La imagen cambió. Ahora aparecía su padre, pero no el padre de sus recuerdos, no el hombre fuerte, terco y serio, sino la última versión de él, aquella que Samuel no pudo olvidar.
Su padre en la cama del hospital, pálido, débil, con la mirada perdida y el respirador marcando el ritmo final. Samuel apretó los dientes. No, no hagas eso, no uses eso. Ellos quieren salir, repitió el hombre de negro. La luz cambió de nuevo. Ahora aparecía él mismo, niño, mirando una tumba desde lejos con una mezcla de miedo y curiosidad. Samuel retrocedió un paso. ¿Por qué me estás mostrando esto? El hombre de negro respondió con la serenidad de alguien que ya sabe el final. Porque a medianoche todo se equilibra. Y esta noche, alguien debe tomar su lugar adentro. Samuel sintió que las piernas le fallaban. No, no, por favor. El hombre de negro señaló la reja. Para que tú salgas, otro debe entrar. Samuel abrió los ojos con horror. ¿Qué estás diciendo? La figura negra inclinó la cabeza como si fuera obvio. Una vida por otra, un alma por otra. Siempre ha sido así. Samuel dio un paso atrás y chocó contra la reja una vez más. No había salida. No había escapatoria. No había esperanza. El muerto sin ojos se acercó más, dejando escapar un gemido gutural, como si su garganta hubiera sido arrancada hace décadas. Samuel sintió que el aire le faltaba. ¿Y si me niego?, preguntó, aunque sabía que no tenía poder real. El hombre de negro no sonrió, pero algo en su postura parecía disfrutar de la pregunta. Entonces tú ocuparás su lugar. Samuel sintió un vértigo profundo, como si el suelo se abriera bajo él. El cementerio entero pareció inclinarse. Las voces se intensificaron. La neblina subió hasta las rodillas. Las tumbas temblaron como si quisieran pararse. El hombre de negro extendió los brazos y dijo: la puerta permanece abierta, pero el tiempo se agota. Samuel cerró los ojos, lloró y supo que debía decidir. Pero ¿cómo decide un hombre quién debe morir en su lugar? ¿A quién entrega? ¿A quién condena? El frío se volvió insoportable. Las voces pedían. Las tumbas golpeaban desde dentro. El muerto sin ojos extendía las manos hacia él. Y entonces alguien dijo su nombre detrás de él. Una voz humana. ¡Viva! Samuel. Él abrió los ojos de golpe y giró. Y lo que vio lo congeló más que cualquier fantasma. Era Mateo, su mejor amigo. El idiota que lo había desafiado a entrar al cementerio. El único responsable de que Samuel estuviera allí. Estaba parado afuera de la reja mirándolo con miedo, sin entender nada. Hermano, ¿qué carajos estás haciendo allá adentro? Samuel sintió que la sangre abandonaba su rostro. El hombre de negro detrás de él sonrió, por primera vez. Una sonrisa enorme, inhumana, y dijo: la puerta ya eligió. El silencio que se cerró sobre Samuel después de aquella última visión no fue un silencio normal. Era un silencio pesado, casi viscoso, como si el aire del panteón hubiera adquirido una densidad imposible, sofocante, que aplastaba los pulmones desde dentro. No quedaba viento, no quedaban grillos, no quedaba la más mínima señal de que el mundo seguía teniendo vida. Solo él, y la conciencia creciente de que ya no estaba caminando únicamente por el cementerio, sino por las orillas de algo mucho más antiguo que el propio concepto de muerte. Dio otro paso. La grava seca crujió. Ese crujido fue como una detonación en medio de la nada. Y entonces por primera vez Samuel sintió la presencia de todos. No de uno, no del hombre de negro, no de un espíritu particular, sino de todos los que habían muerto en ese lugar desde 1673, cuando el primer cuerpo fue enterrado bajo la capilla vieja. Miles, hombres, mujeres, niños, gente olvidada, gente cuyos nombres ya no existían en registros, gente cuyo último rastro era el polvo que el viento había pasado siglos arrastrando de un lado al otro. Ese tipo de multitud no se percibía con los oídos ni con los ojos, se percibía con la piel, como millones de agujas diminutas clavándose al mismo tiempo. Una oleada de escalofrío le recorrió la espalda y oyó un susurro, no un susurro aislado, sino miles de voces hablando al mismo tiempo, superpuestas, deformadas, con tonos imposibles, algunas profundas como cavernas, otras agudas como metal siendo raspado. «Samuel», murmuraron. El nombre salió tan distorsionado que por un instante a Samuel se le doblaron las rodillas. Cerró los ojos, respiró, intentó controlar el temblor de sus manos, pero cuando los volvió a abrir, la escena había cambiado por completo. El panteón ya no era el panteón. Frente a él, las tumbas parecían más viejas, las cruces estaban torcidas, las lápidas tenían grietas nuevas, profundas, como si hubieran sido golpeadas desde dentro. Y la luna se veía muchísimo más grande, ocupando casi medio cielo, teñida de un tono rojizo que no era natural. Samuel sintió que algo le rozaba el hombro. Giró de inmediato. Nada. Pero el frío se quedó ahí, como una mano que no terminaba de retirarse. «No estás solo», dijo una voz detrás de él. Volvió a girar.
esta vez con el corazón golpeando furiosamente contra el pecho. El hombre de negro estaba allí, a 2 metros, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si llevara horas observándolo. Su sombrero, ancho y demasiado oscuro para reflejar la luz lunar, ocultaba la mayor parte de su rostro. Pero la sombra no era natural, era demasiado profunda, demasiado opaca, demasiado inmóvil. Un vacío. Samuel abrió la boca para hablar, pero del hombre de negro salió un sonido que no era palabra, sino un corroído susurro que resonó como eco dentro de los huesos. Llegaste antes de tiempo. La frase era extraña. Antes de tiempo. ¿Tiempo para qué? Samuel dio un paso atrás. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? El hombre de negro no respondió. Solo levantó una mano larga, con dedos demasiado delgados, casi esqueléticos, como si la piel estuviera adherida directamente al hueso, y señaló una tumba sin nombre, una lápida quebrada en diagonal, una tumba que, Samuel lo supo de inmediato, no estaba allí cuando entró al cementerio. ¿Quién está enterrado ahí?, preguntó Samuel con la garganta trabada. El hombre de negro inclinó un poco más la cabeza, como quien escucha un secreto muy lejano, y luego pronunció: «Tú». Samuel sintió un latigazo de hielo recorrerle la columna. Retrocedió más, resbaló, se sostuvo como pudo. «No, no, yo no estoy muerto, aún». El hombre de negro bajó la mano, y por primera vez avanzó un paso. El sonido que produjo fue imposible de describir. No fue un paso normal, sino un deslizamiento extraño, como si sus pies no tocaran realmente el suelo. Samuel sintió el impulso natural de correr, pero las piernas no respondieron. Era como soñar que uno intenta escapar y el cuerpo se queda atado al aire. «¿Por qué yo?», exigió forzando cada sílaba. El hombre de negro levantó la cabeza lo suficiente para que Samuel finalmente pudiera ver algo bajo el sombrero. No ojos, no rostro. Hueco, un vacío absoluto, profundo, sin forma. Un agujero negro en forma de ser humano. Y dentro de ese vacío, algo se movía. Algo que serpenteaba. Algo que respiraba. «Porque tú», dijo el hombre de negro, «no debiste entrar». Una ráfaga de viento helado barrió todo el panteón, como si una puerta gigantesca se hubiera abierto en un lugar que no pertenecía al mundo físico. Las hojas de los árboles se agitaron, las cruces vibraron, la tierra tembló levemente, y entonces las tumbas empezaron a abrirse, no todas a la vez. Primero una, luego otra al fondo, luego 3 más a la derecha. La tierra se levantaba sola, se inflaba como una respiración, como si los muertos estuvieran inhalando después de siglos sin aire. Samuel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Retrocedió hasta chocar con una lápida. Y de la primera tumba, una mano salió. Una mano gris, delgada, casi translúcida, con uñas negras y larguísimas. Se clavó en la superficie del suelo. Se aferró. Se arrastró hacia afuera. Samuel gritó. Y no fue un grito de terror común. Fue un grito animal, instintivo, desesperado. Pero el hombre de negro no reaccionó. No se movió. No avanzó. No retrocedió. Solo observó, como quien observa un procedimiento, una ceremonia, un ciclo antiguo que no tenía nada que ver con la vida humana. La segunda tumba se abrió. Otra mano. Otra más detrás. «No, no, no», susurró Samuel, retrocediendo a tientas. Las figuras comenzaron a salir lentamente. Primero el torso, luego la cabeza. Cráneos, órbitas vacías, mandíbulas flojas, abiertas, como si intentaran hablar. Pero lo peor no era que estuvieran saliendo. Lo peor era que lo estaban mirando a él. Cada cráneo, cada mandíbula, cada órbita hueca. Todas lo miraban. Todas se elevaban con lentitud antinatural en su dirección. El hombre de negro levantó una mano, y las criaturas se detuvieron en seco, congeladas, a mitad del movimiento, como estatuas. «No morirás todavía», dijo el hombre de negro. «Aún queda lo más importante». Samuel tragó saliva con dificultad. ¿Qué es lo más importante? El hombre de negro bajó la mano, y entonces todo el cementerio se apagó. La luna desapareció, las estrellas se apagaron, el aire dejó de existir, y Samuel cayó, y siguió cayendo, como si hubiera pisado un agujero en medio del universo. Las voces surgieron de todas partes al mismo tiempo. No eran eco, no eran susurros humanos, eran sonidos superpuestos, disonantes, como si miles de gargantas hablaran al unísono desde distintos siglos, distintas profundidades, distintos rincones del mismo abismo. «Aquí no hay tiempo, aquí no hay arriba ni abajo, aquí solo quedan los que fueron llamados. Y tú fuiste llamado». Samuel apretó los dientes. Su respiración era corta y regular,
golpeada por un miedo que no era simple terror. Era una sensación primitiva, visceral, como si su alma reconociera ese lugar desde antes de nacer. Las brasas, los ojos, se expandieron alrededor de él, círculos concéntricos, girasoles rojos en la oscuridad, y entonces un corredor se formó entre ellos. No se abrió como si se corriera una cortina, no se derramó luz, simplemente existió, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento exacto para revelarse. Un pasadizo angosto hecho de la misma carne palpitante que tenía bajo los pies se extendía hacia el horizonte infinito. Latía, respiraba, y cada pulsación enviaba un temblor suave hacia Samuel. La voz múltiple habló otra vez. Camina, camina hacia lo que te pertenece, camina hacia lo que dejaste atrás. Samuel tragó saliva. ¿Qué dejé atrás? Las voces respondieron sin pausa, sin emoción. Tu nombre, tu recuerdo, tu final. Samuel sintió que el aire se desintegraba a su alrededor. Yo no estoy muerto, dijo, más para convencerse a sí mismo que para obtener una respuesta. Las brasas se encendieron un poco más fuertes. Aún no, pero aquí nadie está vivo. Aquí todos son memoria. Y tú también lo serás. Samuel dio un paso atrás, pero el piso pulsante cambió de textura bajo sus pies, volviéndose más blando, más húmedo, casi líquido, como si intentara absorberlo. El corazón gigantesco, invisible, volvió a latir. ¡Pum! ¡Pum! ¡Otis! ¡Pum! Cada golpe hacía vibrar su estómago, como si esos latidos estuvieran sincronizados con los suyos. Entonces algo se movió dentro del corredor. Una figura, alta, inmóvil, reconocible. El hombre de negro. Pero no era exactamente igual al que Samuel había visto en el panteón. Este tenía los bordes más difusos, como si estuviera hecho de sombra líquida. Su sombrero parecía más grande, absorbiendo completamente cualquier luz, y de su interior, en lugar de vacío, se veía una especie de remolino oscuro, un torbellino de formas que no lograban definirse. El hombre de negro alzó su mano derecha, una mano demasiado larga, demasiado delgada, demasiado incorrecta, y señaló el corredor. Ven, una sola palabra, eco infinito, un orden imposible de ignorar. Samuel sintió que sus piernas se movían solas. No era un impulso físico, era como si algo muy dentro de su mente hubiera sido reprogramado. El primer paso dentro del corredor fue un choque. El piso se movió bajo él como un músculo contrayéndose. Un flujo caliente le subió por las plantas de los pies, recorriendo sus piernas como una corriente sanguínea ajena. El segundo paso fue peor. Una ola de voces susurró directamente bajo su piel, como si miles de bocas invisibles hablaran dentro de sus huesos. Samuel, Samuel, Samuel. El tercer paso lo obligó a detenerse, porque de pronto las paredes de carne del corredor comenzaron a mostrar rostros, rostros hundidos, rostros formados por la presión interna, rostros moviéndose bajo la piel, como si estuvieran atrapados detrás de una membrana translúcida. Sus ojos se abrían, sus bocas se movían, algunas sonreían, otras lloraban, otras seguían una y otra vez un gesto de agonía eterna. Samuel perdió el control de su respiración. ¡No! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! No quiero ver esto. El hombre de negro no se movió, ni un centímetro, ni un suspiro, pero las paredes respondieron por él. Todos los rostros hablaron al mismo tiempo. Nosotros también dijimos no, y aquí seguimos. No hay salida hacia arriba, no hay salida hacia atrás, solo hacia adentro. Samuel retrocedió tambaleante, pero la carne del piso se elevó como un pulso, empujándolo hacia adelante. Cayó de rodillas, sus manos tocando la superficie tibia, húmeda, inquietantemente viva. ¿Qué es este lugar?, preguntó con un hilo de voz. Esta vez el hombre de negro sí respondió, con un tono más profundo, más lento, más antiguo. Este es el corazón del panteón, donde vienen los que el tiempo ya no reclama, donde duermen los que nunca serán recordados, donde caen los que entran sin permiso. La revelación lo golpeó como un ladrillo en el pecho. Yo no entré por querer entrar, me perdí. Yo solo quería salir, solo quería llegar a la puerta. El hombre de negro inclinó la cabeza apenas. No hay accidentes aquí. Si entraste, es porque te llamaron. Un escalofrío helado recorrió la columna de Samuel. ¿Quién me llamó? El hombre de negro extendió su mano, y detrás de él, en el fondo del corredor, algo despertó. Un sonido bajo, húmedo, profundo, un arrastre gigantesco, una respiración que no era humana. La oscuridad detrás del hombre de negro tembló, y un par de ojos apareció, no rojos, no amarillos, no blancos. Eran ojos del color de la muerte misma, un gris opaco, sin brillo, sin pupila, sin vida,
y aún así, llenos de intención. Las paredes del corredor latieron, el piso se arrugó, los rostros se deformaron, las sombras retrocedieron como si temieran a aquello que venía. El hombre de negro dijo con absoluta calma: él, Samuel, no pudo moverse, no pudo respirar, no pudo pensar, porque aquello no era un espíritu, no era un muerto, no era una entidad, era algo más antiguo que cualquier palabra humana, y venía hacia él. Los ojos grises avanzaron desde el fondo del corredor como si flotaran en la oscuridad misma. No tenían párpados, no tenían vida, no tenían intención aparente, pero su sola presencia hacía que las paredes de carne se tensaran, como si ese lugar entero reconociera a su verdadero dueño. Samuel retrocedió instintivamente, aunque no tenía espacio real para escapar. El hombre de negro no se movió. Permanecía quieto como un centinela eterno, y cuando habló, su voz ya no era de este mundo. Él es la raíz, la primera muerte, el eco que nunca salió del panteón. Los ojos seguían acercándose. 1, 2, 3 latidos después ya estaban a pocos metros. Entonces Samuel lo vio. Una figura gigantesca emergió lentamente desde la oscuridad, no caminando, sino deslizándose, como si su cuerpo no tocara realmente la realidad. Era imposible describirla. Parecía humanoide, pero demasiado alto, como huesos elongados, los brazos colgando hasta el suelo, la piel seca y oscura como madera quemada. Entre las costillas abiertas brillaba un resplandor tenue, como brasas agonizando. Aquello no era un muerto, era la personificación de todas las muertes olvidadas. El hombre de negro inclinó la cabeza hacia él casi reverente. Él te llamó, él te eligió. Samuel tragó saliva, incapaz de quitar los ojos de aquella entidad imposible. ¿Por qué yo?, preguntó, aunque sabía que la respuesta jamás sería justa. De todos los lugares del corredor, las voces respondieron al mismo tiempo. Porque estabas solo, porque nadie te vio entrar, porque nadie te espera, porque tu nombre no deja huella. Un golpe en su pecho, frío, violento. Su soledad, esa que siempre había cargado silenciosamente, ahora era utilizada contra él. El hombre de negro continuó, casi con tristeza. Los que no dejan huella no son reclamados por la vida. Y el panteón los recoge, los guarda, los convierte en memoria eterna. La figura gigantesca se detuvo frente a Samuel. Los ojos grises lo miraron desde arriba, como un dios muerto examinando a un insecto. La voz del ente llenó todo el espacio sin necesidad de sonido. Tú le perteneces a la noche. Samuel intentó correr, intentó gritar, intentó mover un solo dedo. Nada. El ser extendió una mano enorme, una mano con dedos afilados como astillas de hueso. Cuando lo tocó, no hubo dolor físico, hubo algo mucho peor. Hubo un vacío, un tirón, un desgarre lento, algo arrancándose desde dentro, como si su alma fuera un hilo sacado de un tejido frágil. Samuel sintió que perdía peso, que perdía forma, que perdía memoria. Recordó su nombre. Apenas recordó su rostro, esfumándose. Recordó su vida, derritiéndose en fragmentos. El hombre de negro dio un paso hacia atrás, respetuoso. Es momento. La entidad abrió el pecho, literalmente. Las costillas se separaron con un crujido seco, exponiendo un espacio de oscuridad infinita dentro de sí. El vacío que vivía ahí dentro era más oscuro que todo lo que Samuel había visto en ese mundo. Y lo jaló. El aire se quebró. La carne del piso se contrajo. Los rostros en las paredes gritaron en silencio. Samuel fue absorbido hacia ese hueco, hacia el corazón del panteón, hacia el mismo lugar donde todos habían desaparecido durante siglos. Su último pensamiento fue apenas un susurro sin voz. Nadie sabrá que estuve aquí. Y entonces Samuel dejó de ser. No hubo explosión, no hubo grito, no hubo luz, solo vacío, solo silencio, solo memoria perdida. El hombre de negro cerró las costillas de la entidad como quien guarda un libro antiguo. Luego, sin mirar atrás, se giró y caminó de vuelta al corredor oscuro. Con cada paso que daba, los rostros en las paredes se hundían de nuevo. Los ojos rojos se apagaban. Las sombras se acomodaban en su lugar. El latido del enorme corazón disminuyó. Pum, 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 hasta que quedó un silencio absoluto. En la superficie del panteón, a medianoche, una brisa ligera movió el polvo sobre una tumba sin nombre. Nadie vio nada. Nadie oyó nada. Nadie preguntó por Samuel. El panteón continuó. La noche continuó. El ciclo continuó. Como siempre. La noche volvió a cubrir el panteón como si nada hubiera ocurrido. El viento susurraba entre lápidas desgastadas, llevando consigo el eco de pasos que ya no existían. El olor a tierra húmeda y a flores marchitas persistía, recordando que la vida aquí solo era un susurro pasajero.
Samuel ya no era más que una memoria olvidada, un nombre que nadie recordaría, un hilo arrancado del tejido de la existencia. El panteón lo había reclamado, como lo había hecho con cientos antes que él y cientos que vendrían después. Cada tumba, cada sombra, cada eco de lamento se fusionaba en un único coro de silencio, un himno invisible de aquellos que nunca regresan. El hombre de negro desapareció en la penumbra, dejando tras de sí una sensación de paz, pero una paz que helaba los huesos. No había justicia, no había venganza, solo la inexorable ley del lugar. Quien cruza esas puertas se convierte en parte del eterno susurro de la noche. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Los transeúntes pasaban cerca del panteón sin percibir que dentro, un mundo entero respiraba en secreto. Las historias de miedo, de desapariciones, de miradas que nunca se encontraban, permanecían escondidas bajo la tierra. Y así, la noche continuaba su curso indiferente y eterna, custodiando secretos que nadie debería desenterrar. En el corazón del cementerio, donde los ecos de Samuel se mezclaban con los de los olvidados, solo quedaba una certeza. La muerte no era el final, sino un regreso silencioso a la oscuridad que todos llevan dentro. Y para aquellos que osan cruzar los límites de lo desconocido, el panteón siempre los espera, porque al final, en el cementerio a medianoche, nadie realmente está solo y nadie realmente escapa.